Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. Nos encontramos en el módulo 2, referido a unidad didáctica números, en particular la unidad didáctica número 5, referida a esta institucionalidad, participación, coordinación y concertación para la construcción de consensos, la cual estamos iniciando el día de hoy. Eh, Como sabemos, como acabamos de precisar, nos encontramos en este módulo de gobernanza del agua donde hemos venido abordando de manera mucho más específica algunos elementos que forman parte de la gobernanza del agua y que nos ayudan a ir entendiendo cómo es que podemos ir operativizando, aplicando en la práctica, ¿no es cierto?, el conjunto de elementos que implican la gobernanza del agua. De hecho, uno de los elementos de la gobernanza en los que uno puede poner mayor interés, da digamos, las dificultades que se encuentran en la práctica en torno a la gestión integral del recurso hídrico, es justamente la participación. Hemos venido tratando el tema de participación, hemos abordado también el tema de gobernanza del agua y como parte de digamos, vigilancia, la vigilancia social del agua y como parte de estos elementos abordados justamente en nuestra sesión anterior, ustedes han compartido una serie de comentarios referidos a estos temas, ¿no? Entonces, básicamente quería compartir con ustedes estos elementos que tienen que ver con cómo es que se rescata la importancia, la relevancia de abordar el tema de la participación y como parte de la gobernanza del agua. Em, Se destacan, ustedes mismos precisan cómo es que la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos se tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, de manera democrática, participativa, ¿no es cierto? Cómo es que esta participación contribuye a generar compromiso, ¿no es cierto?, a legitimar estas decisiones que se toman o que se derivan de estos procesos de participación y cómo es que también se va contribuyendo a reducir los conflictos. De hecho, es parte de lo que ustedes también han venido constatando como parte de la aplicación de algunos de los instrumentos que implica ya la participación de los actores y cómo es que como parte de estos instrumentos, por ejemplo, los referidos a la distribución del uso del recurso, eh, como es el plan de disponibilidad hídrica que ustedes justamente aplican para la distribución del recurso. Entonces, en función a esta participación de los diferentes actores, cómo es que se va reduciendo los conflictos que podrían surgir en torno a los distintos usuarios que están involucrados en esta distribución del recurso, ¿no? De la misma manera, nos ponen énfasis en esta importancia de la toma de decisiones participativa, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta estos principios que están definidos ya en la ley sobre participación y sobre también este carácter multisectorial que debe tener esta participación. De la misma manera, tenemos como otros comentarios recibidos esta importancia de considerar eh, cómo es que la actividad desarrollada se van abordando temas como que están dirigidos a contribuir a realizar una buena gestión del recurso hídrico, ¿no? Y cómo es que a partir de los ejercicios que hemos podido ir desarrollando también como parte de los trabajos de grupo, vamos identificando de manera más clara cómo es que estos conceptos de participación sobre los cuales venimos trabajando se pueden aplicar claramente en diferentes situaciones, tomando en cuenta las particularidades de cada una de ellas, tal como lo vimos en nuestra sesión anterior, donde trabajamos estos distintos casos y a partir de ello pudimos identificar cómo es que era posible plantear algunas, digamos, estrategias de trabajo para promover la participación de los diferentes involucrados en estos procesos y también cómo es que podríamos fortalecer este apoyo de los diferentes actores desde esta vigilancia social como uno de los esfuerzos importantes, dada la amplitud del ámbito que tiene el Consejo de Recursos Hídricos y que en ese sentido es
importante contar con esta participación en la vigilancia social. En esta misma lógica, uno de los elementos que cabe anotar, resaltamos en este trabajo de grupo, tiene que ver con aquellos aspectos que debemos considerar para el desarrollo de procesos participativos. Es importante que no perdamos de vista que el desarrollo de un proceso participativo implica una organización de actividades que permitan identificar con claridad cómo es que vamos a ir logrando cumplir con el objetivo que se tiene trazado en torno a la participación. Es decir, si miramos estos casos concretos, ¿no es cierto? Y lo que queremos es poder garantizar la participación de los diferentes actores, pues como habíamos dicho, tenemos que tener claridad sobre cuál es el contexto, ¿no es cierto?, en el que queremos impulsar esa participación, cuáles son los distintos actores involucrados, cuáles son los distintos intereses que hay y necesidades que hay en relación a estos actores involucrados, cómo es que en función a ese contexto, a esas condiciones particulares, debemos plantear una estrategia de acercamiento, de involucramiento de estos actores de modo tal que vayamos consiguiendo los resultados esperados, ¿no? Em, de la misma manera, prestan ustedes atención sobre cómo es que estos temas ayudan a entender cómo los actores de la cuenca se organizan, ¿no es cierto?, para tomar decisiones en relación al uso del recurso agua, donde las instituciones además asumen un compromiso en relación a estos procesos y donde claramente la organización definitivamente implica participación, porque cuando hablamos de procesos participativos, sí estamos hablando de cómo involucramos a todos, pero digamos, en estos procesos de participación, sí hay para cada espacio un nivel de representación, ¿no es cierto? Y entonces es importante considerar que necesitamos trabajar con organizaciones fortalecidas para que en aquellos espacios donde se toman decisiones, en efecto, esté involucrándose aquel representante que cumple adecuadamente ese rol de representación y que va a ayudar a que el proceso de participación, digamos, genere los resultados que estamos esperando, ¿no? Digamos, otro elemento sobre el cual ustedes llaman la atención tiene que ver con cómo es que estos aspectos vinculados a la participación también implican, ¿no es cierto?, un compromiso, una responsabilidad por parte de quienes participan. Habíamos dicho que esta participación, desde el concepto de participación ciudadana, implica no solamente este derecho que tenemos, en efecto, a formar parte del proceso de toma de decisiones que finalmente tienen una implicancia en nuestras condiciones de vida, como es las decisiones que se toman en torno a la calidad, cantidad, oportunidad del recurso hídrico, sino como también, como parte de este proceso participativo, tenemos que cumplir con determinados deberes, ¿no? Entre ellos los establecidos en la normativa vinculados a el uso adecuado, responsable del recurso hídrico garantizando, digamos, ese bien común en relación a ese aprovechamiento, siempre sin perder de vista cuál es la mejor decisión que podemos tomar de modo tal que el conjunto de usuarios se puedan ver beneficiados como resultado de esta decisión. Bien, entonces, luego de compartir estos elementos sobre los cuales ustedes han puesto énfasis y que creo muchos de ellos justamente coinciden en estos elementos sobre los cuales sobre los cuales hemos ya puesto énfasis, quisiera ahora abrir el espacio un poco para recoger sus aportes, sus comentarios en torno a esta lectura que se encargó como parte de nuestra sesión anterior, la sesión número 8, en donde pedíamos que pudieran revisar este documento de los desafíos de gestión integrada de cuencas y recursos hídricos en América Latina y el Caribe de Axel Duroyani. En ese sentido, quisiéramos ahora abrir el espacio para vuestros comentarios, vuestras inquietudes, reflexiones de pronto en torno también a aquello que acabamos de compartir, y que pueda, a la luz también de las particularidades de la cuenca Chancay-Guaral, podamos ir profundizando sobre estos elementos que nos comparte Axel Duroyani en esta lectura. Doy entonces ahora
Abro el espacio para vuestras reflexiones, comentarios, haciendo uso del material de lectura. ¿Alguien que se anime? ¿Alguien que quiera precisar algo en torno a la lectura, a los temas que nos plantea el documento, pero también en torno a, digamos, a cómo podemos vincular estos aspectos que aborda la lectura con la problemática en la cuenca? ¿Nadie? Mm, Norma, Norma, quizás quieras comentar algo en relación a la lectura que hemos compartido, a las reflexiones que ustedes nos han planteado a la luz de la lectura, a la luz de, Sí, perdón, de la sesión anterior. Norma, sí. sí, bien, buenas tardes con todos. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí te Ah, ya, bien. escuchamos, Norma. Bien, bueno, con respecto a la lectura, pues, nos han mostrado 4 desafíos, no muy relevantes en lo que es la gobernanza, en la cuenca, de las intervenciones, pues, en lo que es en los países latinoamericanos. Eh, y bien, algo que importante que para nosotros o para la cuenca Chancay-Guaral debemos de tomar en consideración es pues esta, esta visión común que se tiene que tener en cuenta en la cual eh, integre las necesidades, ¿no?, de todos los actores de la cuenca, ¿no?, para lograr pues el beneficio para todos, ¿no? En un futuro y bueno, al sentirse los actores incluidos en esta visión común, pues va a ser que esta participación un poco que está por los actores de la cuenca un poco pasivo, puede ser que sea más de involucramiento, ¿no?, por parte de todos los actores y a quienes, quienes representan también a ellos mismos, ¿no? Entonces, y poder, pues, así, conducir la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Ello, y aparte de, bueno, los otros, desafíos que se tienen, ¿no?, de importancia para mí, eso lo he tomado en consideración de la lectura y partiendo también, ¿no?, de lo que nos involucra a nosotros en la cuenca, de gestionar inclusive y de conocer, de los conocimientos de nuestra cuenca, de lo que es nuestra cosecha, ¿no? De nuestra cosecha, de nuestros recursos hídricos, conocer la, la naturaleza misma del bien, ¿no? De este elemento vital que es para todos los que vivimos en este territorio, ¿no? Llamado cuenca. Bien, eso podía compartir. Muchas gracias, Norma, por estos comentarios compartidos. Eh, no sé si hay alguien más que quisiera compartir algunos otros elementos en torno a la lectura. Isaías, Isaías, ¿algo que quisieras compartirnos? Tienes el micro abierto, pero no te escuchamos. ¿Alguien más que quisiera comentar
Sí, Isaías, ¿algo que quisieras decirnos? No, no te escuchamos. Julio, Julio Melgarejo, quizás quieres, Blanca Vargas. ¿Nos querías comentar algo, Blanca? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Básicamente, algo que quería mostrar o indicar acerca de lo que indica la lectura es que uno de los ejes muy importantes en el tema de gobernanza es la participación social y el tema de prevención, entender cuáles son los principales conflictos, por ejemplo, como por el uso del agua y cómo se desarrollan, ¿no?, los principales procesos en la toma de decisiones. Y ese proceso en la toma de decisiones y acuerdos para, de alguna manera, de una manera participativa, encontrar soluciones a las problemáticas que hay en lo que se refiere a la gestión integrada de los recursos hídricos. Llevándolo, en este caso, a la cuenca, Chancay-Guaral sería, por ejemplo, la toma de No sé si me decisiones y escuchas. acuerdos para que se logren obras importantes, como por ejemplo en el tema de agua y saneamiento. Eh, eh, Participación que sería muy importante y la toma de decisiones para que se ejecuten estas obras que de alguna manera son importantes en el desarrollo y en general en el desarrollo de la localidad. En este caso, en la cuenca Chancay-Guaral sería muy importante, por ejemplo, ¿no? Y a nivel nacional, que se logren las plantas de tratamiento de aguas residuales, y creo que es algo muy importante no solamente para la sociedad, sino para un tema ambiental, que es algo que está pendiente y que sería muy bueno que se impulse, y ahí tiene que ver mucho el proceso en la toma de decisiones y acuerdos a los que se puedan llegar, y respeto también por la normativa. Es básicamente Perfecto. lo que quería opinar, profesora. Muchas gracias, Blanca. ¿Alguien más que quisiera complementar lo anotado por Blanca? ¿Imelda? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo quería dar mi impresión sobre la lectura. Bueno, uno de los puntos que me pareció bastante importante es que yo desde mi punto de vista consideraba que la gobernabilidad o una organización se debe juntar primero, ¿no? Formar la organización para luego cumplir objetivos, hacer actividades y todo lo demás. Pero en la lectura nos menciona que que la gobernabilidad implica que se siga un proceso que no es lo usual. Nos menciona que lo primero que se debe hacer es de forma participativa todos los miembros de la cuenca, ya sea político, social, la educacional, todos, absolutamente todos, deben de precisar qué impacto se va a tener en la cuenca para después recién identificar qué producto se debe buscar o se debe precisar para obtener ciertos resultados y posterior a ello recién formar el grupo, ¿no? El grupo o la organización que va a determinar a que estos productos o las actividades que se puedan desarrollar en la cuenca se cumplan, ¿no? Y finalmente ya después de eso, después de formar el grupo, se tome en consideración los presupuestos, el marco legal y todo ello, ¿no? Eso me pareció bastante interesante también. Gracias. Gracias, Imelda, también por tus reflexiones en torno a la lectura. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra? No sé si me escuchas ahora. Sí, Isaías, ahora sí lo escuchamos. Sí, buenas tardes a todos que estemos participando del curso. Gracias. Bueno, en la lectura que vemos un aspecto netamente en lo que es como cuencas. Creo que todo lo que participamos en la cuenca debemos tener definido, claro, los conceptos. Por ejemplo, la gestión de recursos hídricos, gestión de cuencas y manejo de cuencas, que muchos quienes conocemos o tenemos relaciones confundimos.
cuando hablamos, digamos, de, por ejemplo, gestión de recursos hídricos, estamos hablando como gestión de recursos hídricos integrada al agua, más los elementos asociados. En este caso, en la ley de recursos hídricos, los bienes asociados. Y si lo gestionamos, ya ingresamos ya a la gestión integrada de los recursos hídricos dentro de la cuenca. Entonces, si nosotros tenemos ya los conceptos claros, gestión de recursos hídricos, gestión de cuencas, donde dentro de la gestión de cuencas hace la gestión de recursos hídricos, manejo de cuencas, creo que los actores podemos ir nosotros participando, ¿no? Para tomar las decisiones. Por otro lado, también decir, ¿no? Tener una participación afectiva, ¿no? Lo que dice la lectura, ¿no? De los actores que intervienen en una cuenca y en el agua. Es diferente participar en la cuenca y el agua, toda vez que la cuenca es un espacio, es un territorio debidamente definido. Por otro lado, ¿no? Quería yo también decir que hay dos grupos, hay dos grandes grupos. Una, que es la capacidad y forma, en este caso la cosecha del agua, no en la cuenca, y la otra es el grupo impactos agua ya cosechada. Es decir, el agua, la cosecha del agua, capacidad de forma, el agua natural, la que se produce, la que se escurre a través de la cuenca, ¿no? Estamos viendo su calidad, ¿no? Su descarga, que sería la oferta, ¿no? Su regulación natural, que la regulación natural es su almacenamiento natural. El almacenamiento natural estamos hablando de las lagunas que existen dentro de la cuenca, y la regulación natural son las aguas que regularmente discurren por los ríos, en las quebradas. Ya cuando entramos al grupo de impactos, ¿no? Agua, digamos ya de la agua ya cosechada en la cuenca, estamos hablando ya del agua ya cuando la intervención de las personas, es decir, de captarla, regularla, encauzarla, almacenarla, tratarla y usarla, es decir, ¿no? Al agua ya entra por la manipulación del hombre, la que interviene de la persona dentro de la cuenca. Digamos, eso era lo que yo quería comentar, viendo que la capacidad es dentro de los desafíos es de crear la capacidad de la gobernabilidad dentro de la cuenca. Si nosotros tenemos conceptos claros de lo que estoy diciendo, digo, luego de ciertos dos grupos, ¿no? De otros dos grupos, creo que los actores van a tener una capacidad de gobernabilidad sobre las cuencas, ¿no? Disminuyendo, digamos, o minimizando los conflictos sociales que se pueden existir por el agua. Gracias. Muchísimas gracias, Isaías, por tus comentarios y reflexiones. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna precisión? Ok. A ver, sí, diríamos que en efecto, en términos generales, creo que la lectura nos plantea un conjunto de reflexiones que complementan lo señalado en nuestras sesiones hasta el momento, ¿no? Un primer aspecto que creo que es importante es esta reflexión que hace Axel Duroyani en torno a esta importancia, a este desafío que tenemos para la gestión, ¿no es cierto?, de el conjunto de intervenciones que se dan en nuestra cuenca, ¿no? Y ahí podríamos justamente abordar lo que nos acaba de mencionar Isaías en relación a que estas intervenciones que tenemos en la cuenca pueden tener un impacto, ¿no es cierto?, no solamente en las actividades que corresponden a la cosecha del agua, ¿no es cierto? Porque de pronto, en la medida que aprovechamos los recursos naturales y no los manejamos adecuadamente, generamos un impacto en relación a ese proceso natural que permite esa cosecha de agua. Pero de la misma manera, una vez que hacemos uso del agua que ya ha sido cosechada, es decir, que el agua que podemos utilizar de las diferentes fuentes, también hay un conjunto de impactos que se generan producto de ese aprovechamiento en tanto no hacemos un manejo adecuado del recurso. Entonces, de pronto ahí Axel Duroyani nos plantea un conjunto de reflexiones en torno a esa complejidad de estas distintas intervenciones y no solamente de ese uso y aprovechamiento directo que podemos hacer del recurso hídrico, sino también de cómo puede también impactar, cómo también se puede impactar en el recurso sobre aquellos usos indirectos relacionados al recurso hídrico. Y entonces, cómo este escenario de intervenciones a lo largo del territorio, ¿no es cierto?, generan
un desafío para quienes asumen un poco esta tarea en relación a la gestión del recurso hídrico, ¿no? Em, entonces, un poco en esa lógica sobre este conjunto de intervenciones, lo que nos plantea Axel Duroyani es justamente esta necesidad de poder, digamos, eh, integrar estas visiones sociales, económicas y ambientales para finalmente poder lograr tomar decisiones de manera coordinada, consensuada, participativa, para que finalmente esos impactos negativos que podrían producirse como parte de ese aprovechamiento, no solamente del recurso directamente, sino de aquellos recursos asociados a la disponibilidad del recurso hídrico, puedan finalmente, como decíamos, no afectar de manera significativa su disponibilidad en términos de calidad, cantidad y oportunidad, ¿no? Eh, de la misma manera, un aspecto sobre el cual se llama la atención, y ahí quisiera ir un poco a lo comentado por Imelda, y que tiene que ver con esta reflexión que se hace en torno a la importancia de la participación de los diferentes actores, ¿no? Y como producto de esa participación es donde se espera definir esta organización, ¿no es cierto? Eh, no solamente la organización, sino la normativa y aquellas decisiones en torno al recurso hídrico. Eh, yo quisiera ahí acotar que un poco la lectura en torno a estas reflexiones que nos plantea Axel Duroyani es pensando en una situación en la cual, por ejemplo, antes de contar con el Consejo de Recursos Hídricos, contamos con un conjunto de actores que finalmente se organizan, digamos, hay una necesidad, una particularidad en torno a la problemática vinculada a la gestión del recurso hídrico, lo cual hace necesario contar con esta organización, en este caso el Consejo de Recursos Hídricos, y es producto de la participación de los diferentes actores que finalmente se conforma esta organización. Pero como habíamos dicho, es importante que para esta organización, denominada en este caso Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, es importante que sí exista un conjunto de organizaciones de usuarios adecuadamente organizados, ¿no es cierto?, para que el nivel de representación que se dé a nivel del Consejo de Recursos Hídricos sea una representación adecuada. Sí es cierto que, digamos, podríamos pensar en una escala una escala menor, donde tenemos digamos, a las organizaciones de usuarios de agua para riego, imaginemos, ¿no? Inicialmente, antes que se constituyan como tales, en efecto eran un conjunto de usuarios de recurso hídrico para agua de riego que estaban dispersos y que organizándose, conversando, ¿no es cierto?, haciendo sinergia, finalmente deciden constituirse una organización porque saben que en tanto estén organizados van a poder manejar adecuadamente las intervenciones que implican las actividades de riego, pero además porque les permite interactuar con un conjunto de actores para mejorar las oportunidades y beneficios que podrían tener en torno al uso del recurso. Y en ese sentido creo que es importante mirar con claridad un poco esta propuesta en torno a lo que implica el proceso de organización y participación y estos distintos momentos, ¿no? Em, Regresando un poco a aquellos desafíos que nos plantea Axel Duroyani, ¿no es cierto? Un primer elemento que él nos señala está referido justamente a esta necesidad de generar capacidades para poder regular y ordenar estas intervenciones para minimizar estos impactos, como habíamos anotado, ¿no? Tenemos este conjunto de situaciones que generan algún impacto en torno al recurso y que necesitamos, en ese sentido, orientar el conjunto de esfuerzos necesarios para que estos impactos sean lo más mínimos posible. Sabemos que no es posible pensar en un impacto cero, pero en todo caso sí es posible reducir significativamente en tanto tomamos decisiones coordinadas, concertadas, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esta información, tomando en cuenta las características particulares de los ecosistemas y en función a eso identificar cuáles son las particularidades en torno al uso del recurso que
debemos tomar en cuenta para garantizar su sostenibilidad, ¿no? Un siguiente desafío que nos plantea Axel Duroyani tiene que ver justamente también con la posibilidad de contar con el financiamiento necesario para poder dar sostenibilidad y continuidad a los distintos esfuerzos que se desarrollan en la cuenca. Por un lado, como mencionaba Blanca, tenemos estas necesidades de inversión, ¿no es cierto?, a lo largo de la cuenca que involucran, que tienen un impacto en torno a la calidad del recurso, ¿no? Y en ese sentido necesitamos eh, digamos, generar los mecanismos necesarios para que esta disponibilidad de financiamiento se tenga y se puedan implementar esas inversiones, pensando ahorita, poniendo este ejemplo que nos hacía Imelda, perdón, Blanca en relación a infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, pero podríamos hablar de cualquier otra, digamos, eh, cualquier otra necesidad de inversión que no solamente tenga que ver con calidad, ¿no? Otro elemento, y ahí quería notar que no solamente es el financiamiento para el desarrollo de inversión, como habíamos anotado, sino también es importante garantizar este financiamiento para el desarrollo, fortalecimiento, continuidad, sostenibilidad de las organizaciones. En este caso, pensando en el Consejo de Recursos Hídricos, necesita, como ustedes bien lo han precisado y como hemos podido identificar a lo largo de nuestras sesiones, es necesario disponer del financiamiento también para las acciones de organización, de participación. Otro elemento que aparece o que plantea Axel Duroyani como un desafío importante es referido a disponer de organizaciones de gestión de recursos hídricos por cuenca. Diríamos que en el caso de Perú estamos avanzando un poco en este proceso con todas las dificultades que ello implica, pero creo que desde aquellos consejos de recursos hídricos de cuenca que corresponden a las cuencas del Pacífico, se están generando un conjunto de lecciones aprendidas que pueden ir ayudando a avanzar en estos procesos en otras cuencas como son, por ejemplo, las cuencas del Atlántico, las que ya vienen también desarrollando esfuerzos sobre el tema, ¿no? Em, otra elemento tiene que ver con la, digamos, posibilidad de poder también aquí considerar el siguiente desafío que tiene que ver con la participación, ¿no? La participación efectiva, nos dice aquí Axel Duroyani, efectiva de la sociedad para diseñar una visión compartida, ¿no? Y este tema de la participación efectiva, como lo hemos visto en nuestras sesiones anteriores, en realidad es un tema importante. No podemos pensar solamente en lograr una convocatoria, ¿no es cierto?, donde están presentes distintos actores de la cuenca, pero si eso no se traduce en un compromiso, en acuerdos, en acciones concretas por parte de estos distintos actores, de nada sirve, ¿no es cierto? Por eso esta participación efectiva, real, que implique esa definición de esa visión compartida, donde todos tenemos una expectativa sobre aquello que queremos en nuestra cuenca, es fundamental para poder desarrollar las acciones que necesitamos para la gestión integral del recurso hídrico. Y en esa lógica, entonces, necesitamos realizar los esfuerzos necesarios para lograr construir esta visión con los procesos sobre los cuales hemos venido conversando. Bien, entonces, habiendo hecho estas precisiones en torno a los elementos que ustedes nos han compartido, pero que también están referidos en la lectura, quisiera ahora que podamos acercarnos a aquellos elementos que forman parte de nuestra sesión del día de hoy. Como habíamos precisado, el día de hoy justamente vamos a iniciar nuestra unidad didáctica número 5 referida a institucionalidad, participación, coordinación y concertación para la construcción de consensos. En este caso, tenemos la sesión número 9, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar un poco más, principalmente en esta primera sesión número 9,
nos vamos a abocar a abordar los temas de institucionalidad y participación, ¿sí? Vamos entonces aquí a recoger algunos elementos de los que ustedes han anotado como parte de la pregunta de cómo pasar de una participación pasiva a una participación activa. Aquí tenemos justamente lo que ustedes nos han compartido. Quisiera eh, compartir con ustedes la pantalla para que podamos ver juntos estos elementos. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, Erika nos indica, ¿no? Considero que es necesario fortalecer las capacidades con un lenguaje técnico, más sencillo, cuando la acción va dirigida hacia la participación social, ¿no es cierto? En tema de la comunicación, ¿no es cierto? De cómo nos dirigimos también para lograr la comprensión por parte de los actores es importante. Gestionar mejor las fechas y funciones, asegurando la convocatoria, me imagino aquí, ¿no es cierto? A ver, nos dice aquí, gestiona mejor las fechas y funciones, asegurando la participación de los actores, estimular y reconocer el trabajo del Consejo de Recursos Hídricos, generar más espacios comunicativos para la transparencia y la rendición de cuentas, así como también para canalizar dudas, comentarios, quejas, ¿no es cierto? Este tema de la transparencia, como habíamos anotado como uno de los principios de la gobernanza y de la rendición de cuentas, es sumamente importante, ¿no? Cuando uno tiene esa práctica como parte del proceso de fortalecimiento de la organización, son aspectos que ayudan a generar confianza y por lo tanto a construir esa voluntad de participación que requerimos se dé para ir consolidando nuestros procesos. La participación activa no es solo un proceso técnico y metodológico de parte de los operadores que le implementan, ¿no es cierto? Nos dice aquí Walter, este, se requiere, nos dice que se tenga, no completó la idea, ya, que se tenga claro que es un enfoque y una característica clave de la gobernanza, ¿no? Es decir, nos dice aquí que la participación activa, ¿no es cierto? Es debe ser reconocida, entendemos por este comentario de Walter, que debe ser identificada esta participación activa con esa característica, con ese carácter, como parte de un elemento fundamental que caracteriza esta gobernanza, ¿no? Se trata de empoderar a los actores en la visión y objetivos del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y en realidad ese empoderamiento, ese involucramiento, diría yo, se da en tanto y en cuanto estos actores han sido parte de la construcción de esa visión, ¿no? Sí es importante que, digamos, es probable que se vayan sumando nuevos actores en el proceso y que ya existe esa visión compartida, ¿sí? Y entonces habrá que ir sensibilizando un poco sobre aquellos elementos que se han tomado en cuenta y que ponen de manifiesto esa visión y cómo identificar cómo esta visión se traduce también en un beneficio para esos nuevos actores. Entonces el tema de los mensajes, de la comunicación, es muy importante, ¿no? A ver, no puedo, no me deja pasar la hoja. Em, a ver, ¿qué más? Nos dicen promover el acceso a la información, la transparencia, ¿no es cierto? Presentar cuáles son los logros, los avances del Consejo de Recursos Hídricos también es un elemento importante que se puede utilizar como una estrategia de trabajo para pasar, como dicen aquí, de una participación activa a una participación, perdón, pasiva a una participación activa. Em, Nos dicen acá, Imelda, que los participantes pasivos muchas veces ignoran cuáles son los roles o funciones que deben cumplir dentro de la cuenca, por ende sí se requiere pasar, hacer ese tránsito, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos capacitar, comunicar, informar, ¿no? Talía nos dice con una participación constante, con cumplimiento de los compromisos, conociendo bien nuestros alcances y limitaciones, para tener una participación que contribuya al cuidado de la cuenca, ¿no es cierto?
Miguel nos dice, los actores deben asumir roles y compromisos en el marco de sus competencias, para lo cual es necesario contar con información idónea y conocer cómo se desarrolla la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca, ¿no? En efecto, el tema de información es fundamental, ¿no? Si estamos hablando de participar en la toma de decisiones, sabemos que la información tiene que ser un recurso para que esas decisiones sean en efecto las pertinentes a la problemática que tenemos en la cuenca, ¿no? A esa visión que hemos definido en nuestra cuenca, ¿no? Nos dice Johnny, se requiere que el actor cuente con información de calidad y conocimiento de la gestión integral del recurso hídrico para que sus acciones generen confianza. Se indica que se requiere que las decisiones que se tomen tengan una visión común a partir de una buena información y conocimiento para alcanzar logros compartidos en la cuenca. Nos dice Norma, logros compartidos en la cuenca, así los actores se involucran con acciones más participativas, ¿no? Isaías nos dice, dentro de la acción pasiva en las cuencas, los actores tienen poco interés, desconocimiento, ¿no es cierto?, de información, poca participación, y que los planes de desarrollo con externos, a ver, los planes de desarrollo, nos dice aquí, vamos a leer un poco más arriba, que de alguna manera no tienen relación en la cuenca. Pasar a una acción activa es asumir representatividad de los actores, conocimiento de sus roles, integrar con la información de la cuenca, que los conceptos sobre gestión de recursos hídricos, gestión de cuencas y manejos de cuencas deben estar claros, ¿no? Nos dice aquí Isaías, justamente en línea con el comentario que hacía el día de hoy, ¿no? Cómo distinguir lo que corresponde a gestión de recursos hídricos, gestión de cuencas, qué implica, ¿no es cierto?, abordar cada uno de estos elementos, y que en efecto yo diría que hasta es importante abordarlos de manera integral, de modo tal que se produzcan como beneficios sinérgicos como parte de la implementación de estos procesos, ¿no? Estos conceptos definidos deben de ser implementados en la cuenca, en la gestión integral del recurso hídrico, en un contexto de recursos hídricos, agua y sus bienes asociados, ¿no es cierto? Luego Rolando nos comenta que el actor debe transmitir a la institución que representa la importancia de la gestión integrada de recursos hídricos, los compromisos asumidos, ¿no es cierto? Y a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos, propone también Rolando hacer el seguimiento para alcanzar las metas trazadas, ¿no? Digamos que en este sentido la participación, en efecto, considerando la información, el seguimiento al proceso de toma de decisiones, en efecto es muy importante, ¿no? No, en tanto organizamos el desarrollo de la participación de manera planificada, entonces va a ser posible hacer un seguimiento de qué tanto estamos avanzando en función a lo que hemos previsto. Vamos entonces ahora a compartir la presentación del tema que queremos abordar con ustedes el día de hoy, y que, como bien habíamos señalado, corresponde a estos dos elementos de nuestra unidad didáctica número 5, y que están referidos a institucionalidad y participación. Bien, un primer aspecto que quisiéramos definir con ustedes tiene que ver con este concepto de institucionalidad. Y cuando estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de esta coherencia, estabilidad y legitimidad del sistema de reglas y organizaciones, ¿no? En efecto, aquello que permite, digamos, por decirlo, en el caso del tema referido a recursos hídricos, aquello que permite darle institucionalidad al tema tiene que ver con este conjunto de normas, de la propia ley de recursos hídricos, la normativa que hay en torno o que sirve para la gestión del recurso hídrico, las organizaciones, instancias que tienen funciones definidas en torno a la gestión del recurso hídrico. Diríamos que son todos estos elementos que permiten dar institucionalidad
al tema de la gestión del recurso hídrico. Pero también es importante considerar cuando nos referimos al término de institucionalidad en el caso del Consejo de Recursos Hídricos. Un aspecto aquí importante es que la institucionalidad desde la gobernanza, ¿sí? Desde la gobernanza del propio Consejo de Recursos Hídricos para la gestión del recurso hídrico en el ámbito de la cuenca, en este caso la cuenca Chancay-Guaral, implica esta coordinación, ¿no es cierto?, con los diferentes actores sociales que están presentes en la cuenca. En principio, con los propios representantes, ¿no es cierto?, de las entidades representantes dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Aquí encontramos al gobierno regional, gobiernos locales, usuarios agrarios, no agrarios, colegios profesionales, comunidades campesinas, nativas, según sea el caso, operadores de infraestructura hidráulica, están también los representantes del ANE. Entonces, por un lado, la institucionalidad, considerando esa coordinación, articulación en este marco de normas, reglas, ¿no es cierto?, directivas que hay para el manejo de recurso hídrico. Pero también es importante considerar que la institucionalidad, en este caso, nuevamente referida al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, está respaldada por un lado por el Estado, ¿no es cierto? En tanto a nivel de la ley, de la propia ley de recursos hídricos, se define que existe un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca que agrupa está integrado por representantes de los distintos usuarios del recurso hídrico en las cuencas, y en ese sentido hay un reconocimiento formal por parte del Estado, lo cual le da este respaldo a este Consejo de Recursos Hídricos y en ese sentido fortalece su institucionalidad. Pero por otro lado, estamos hablando también de cómo es que esta institucionalidad finalmente es legitimada y efectivizada a través de este reconocimiento social. Es decir, de qué manera los distintos actores de la cuenca reconocen de manera real, efectiva, concreta, al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como un espacio de participación para atender, resolver, abordar los temas vinculados a la gestión integrada del recurso hídrico dentro de la cuenca. En tanto los distintos actores reconozcan al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como el espacio para tratar estos temas y lleven o articulen con el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para poder efectivizar cualquier necesidad, cualquier intervención en beneficio de la gestión del recurso hídrico en la cuenca y lo hagan a través del Consejo de Recursos Hídricos, pues eso contribuirá a esa institucionalidad que se requiere fortalecer en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, porque como bien precisamos aquí, esta institucionalidad, por un lado, va a estar sustentada en este reconocimiento por parte del Estado, como habíamos dicho, en manera específica a través de la normativa en este caso, pero también de esta legitimación que se requiere desde los actores sociales en torno al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, como habíamos dicho, como un espacio para promover la toma de decisiones en torno al uso del recurso. Perdón, me quedaba con el dedo en el botón. Ok, esto con relación al tema de institucionalidad, que es importante porque entonces aquí podemos tener claridad o dimensionar de mejor manera qué implica esta participación en el, digamos, en el Consejo de Recursos Hídricos, ¿sí? ¿Qué implica, perdón, esta institucionalidad para el Consejo de Recursos Hídricos y qué implica el involucramiento de los diferentes actores como parte de este esfuerzo de fortalecer esta legitimación y efectivización de esta respuesta social para, digamos, ir avanzando en diríamos también, fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos? Por otro lado, y de manera complementaria a lo que hemos señalado, es importante profundizar sobre este concepto de participación. Aquí es importante también no perder de vista aquello que nos indica la Ley de Recursos Hídricos. Recordarán cuando abordamos la normativa de recursos hídricos,
identificamos aquí los distintos principios que forman parte de esta ley. Y en ese sentido, tenemos este principio de participación de la población y cultura del agua, donde se define que el Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. En ese sentido, se fomenta, ¿no es cierto?, el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua. Aquí es importante, en efecto, como bien se precisa en este principio, cómo es que se reconoce esta participación organizada, ¿no? Habíamos anotado que ya desde la normativa el tema de organización, del fortalecimiento de las organizaciones para su participación es un elemento importante. Y esto lo podríamos ver a diferentes niveles, desde el Consejo de Recursos Hídricos, pero también desde las bases que sustentan al Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Aquí un poco algo que habíamos adelantado a la luz de aquello que ustedes nos compartieron como parte de la sesión anterior y de los elementos que nos han alcanzado para pasar de esta participación pasiva a una participación activa. Como habíamos anotado, cuando estamos hablando de participación en la toma de decisiones, estamos hablando en efecto finalmente de esta participación ciudadana, ¿no? Donde como ciudadanos, en efecto, como habíamos anotado, tenemos derecho a participar de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y es más, en el marco de esta aplicación de este concepto de gobernanza como parte del modelo de gestión actual, además de la gestión pública, pero también de la gestión en términos generales del Estado, ¿no? Y en ese sentido vemos que de manera concreta se abre un espacio para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones para la gestión integral del recurso hídrico desde la propia ley de recursos hídricos. En esa lógica, identificamos entonces que como ciudadanos, en efecto, somos sujetos de derechos frente al Estado, es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar, digamos, que podamos, digamos, recibir un conjunto, por ejemplo, de servicios vinculados, por decir, vinculados al recurso hídrico, como es el agua segura, ¿no es cierto? Agua en condiciones seguras para consumo humano. El Estado tiene la tarea de garantizar ese servicio como un servicio básico, como parte de los derechos que tiene toda persona a una vida digna, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros participamos, podemos participar, se abre el espacio para participar en esos procesos de toma de decisiones que involucran el poder acceder a estos derechos. Pero como habíamos precisado también, esta posibilidad de ejercer nuestros derechos también abre la puerta y plantea la necesidad de no solamente exigir nuestros derechos, sino también asumir nuestras responsabilidades y en ese sentido dar cumplimiento a aquellos deberes que nos corresponde como ciudadanos, ¿no es cierto? Y en esa lógica, aplicar aquello que está establecido en la normativa como parte de las necesidades, prioridades que hay para el manejo del recurso hídrico, por poner un ejemplo, la relevancia, la importancia que hay en torno al uso eficiente del recurso hídrico y cómo es que desde los distintos usos entonces tenemos que implementar el conjunto de medidas que correspondan para garantizar esa eficiencia en el uso del recurso de modo tal que la disponibilidad del mismo se encuentre en mejores condiciones para todos y todas. Entonces hay desde este concepto de participación, ¿no es cierto? Participación ciudadana, una lógica tanto de derechos como de deberes. Y en esa lógica de deberes es importante considerar esta capacidad, este compromiso, esta voluntad, ¿no es cierto?, de servir al bien común. ¿Y a qué nos referimos con ello? Como habíamos dicho, al cumplimiento de estos deberes, pero también a la necesidad de poder participar en los procesos de toma de decisiones garantizando justamente ese bien común, es decir, que aquellas decisiones que se tomen como parte de estos procesos participativos, en efecto, nos permitan concretar ese bienestar
para todos y todas, en particular en materia de recursos hídricos. Es importante también considerar que cuando estamos hablando de la participación hay un proceso, ¿no es cierto? Y que necesitamos transitar en ese proceso para ir logrando aquel nivel deseado en lo que corresponde a la gestión del recurso hídrico. Un primer nivel, como habíamos dicho, es un nivel de pasividad, es decir, no hay participación activa de los actores en la cuenca. Un siguiente nivel tiene que ver con, denominado así como de suministro de información, es un momento en el cual básicamente se participa pero recibiendo información, ¿sí? Básicamente los actores son receptores de información, pero no hay una participación efectiva, ¿sí? Un siguiente nivel tiene que ver con la participación por consulta y aquí fundamentalmente nos referimos a esta participación donde de pronto se tienen algunas propuestas, algunas ideas de lo que se puede hacer en la cuenca y básicamente se convocan espacios de participación para conocer la opinión en torno a esa propuesta de intervención que podría haber en la cuenca. Otro nivel corresponde a esta participación por incentivos, es decir, una participación en donde yo me involucro en tanto tengo alguna motivación, algún incentivo expreso que podríamos decir, por ejemplo, acciones de capacitación, ¿no es cierto? En tanto voy a recibir capacitación, pues entonces formo parte de estos procesos. Un siguiente nivel tiene que ver con una participación más bien funcional, ¿no es cierto? Donde es posible ya intervenir en algunas acciones concretas como parte de este proceso participativo, ¿no es cierto? Vamos participando de mejor manera, de una manera un poco más activa en el proceso. Un siguiente nivel en el que estamos ya en una participación interactiva, donde las decisiones se van tomando de manera articulada, ¿no es cierto? Hay un involucramiento, hay una, digamos, se recogen, se toman en cuenta las opiniones que podrían surgir en torno al proceso. Y un siguiente nivel que es más bien un nivel de autodesarrollo. Y aquí estamos hablando de un nivel donde ya no existe un tercero, donde no hay alguien que me alcance información, donde no hay alguien que consulta, ¿no es cierto? Donde no hay alguien que incentiva, sino que los propios actores son conscientes de la importancia de participar y empiezan a tomar sus propias decisiones para avanzar en los procesos de desarrollo que se requieren llevar a cabo para los resultados que se espera conseguir, ¿no es cierto? Y en esa lógica, diríamos que, por ejemplo, hablando de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, sí tenemos como un soporte, ¿no es cierto? Una entidad que nos da soporte, no obstante, cada vez más los actores de los consejos de recursos hídricos de Cuenca se deben ir empoderando de modo tal que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca pueda ir funcionando de manera cada vez más autónoma en el sentido de que está fortalecido, ¿no es cierto? Que hay un reconocimiento de este espacio, como decíamos, como un espacio válido, hay una conciencia por parte de los diferentes actores de la importancia de participar y en ese sentido, entonces estamos en un nivel de autodesarrollo en términos de la participación. Podríamos identificar de la misma manera distintos niveles, un nivel informativo, otro nivel consultivo, en función a los niveles que hemos comentado, un nivel decisorio donde participo de los procesos de toma de decisiones y un nivel de cogestión, ¿no es cierto? Donde ya empezamos a avanzar en aspectos concretos referidos a la gestión del desarrollo. Vamos entonces ahora, con estos elementos, a organizarnos en trabajos de grupo. Voy a compartir con ustedes el ejercicio que corresponde al día de hoy, de modo tal que todos lo podamos visualizar. Un segundo. Ok, voy a compartir entonces la pantalla. A ver, seguramente como parte de
todos estos años de experiencia dentro del Consejo de Recursos Hídricos, los ejercicios de participación que se han llevado a cabo nos han permitido recoger un conjunto de elementos que pueden traducirse en aprendizajes para nuestra cuenca y en ese sentido seguir fortaleciendo la participación dentro de la cuenca Chancay-Guaral. Y aquí entonces el ejercicio, considerando aquellos elementos que hemos compartido en nuestra sesión del día de hoy, va a constituir va a consistir en lo siguiente. Una primera pregunta que les pedimos por favor puedan contestar está referida a que nos puedan indicar cuáles son las herramientas y estrategias que ustedes utilizan para promover la participación en la gestión integral del recurso hídrico en su cuenca, ¿sí? Entonces aquí básicamente es que ustedes mismos puedan identificar cuáles son estas herramientas y estrategias que estamos utilizando para promover esta participación. Queremos centrar ya de manera concreta a cómo miramos la participación en la cuenca. Una siguiente pregunta está relacionada a cuáles son estas principales dificultades que ustedes identifican en la aplicación de estas herramientas o estrategias. ¿Qué es lo que está siendo difícil en su implementación, en su aplicabilidad, en el logro de los resultados esperados como parte de la aplicación de estas herramientas? Una siguiente pregunta está referida a cuáles son los principales logros, porque aun cuando hayamos podido tener dificultades en su aplicación, seguramente hemos tenido logros importantes y por eso es que hemos podido avanzar también con algunos aspectos dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Y entonces, ¿cuáles han sido esos logros de la aplicación de estas herramientas? Y finalmente, en función a este análisis producto de haber respondido estas preguntas, ¿cuáles son las principales propuestas que ustedes podrían plantear para mejorar la participación en la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca Chancay-Guaral? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuántos participantes somos, Pame? 16. 16. Ok, entonces conformamos 4 grupos, ¿sí? Como es usual, yo voy a entrar a cada grupo para poder orientarlos, pero les pediría que rápidamente, una vez que hayamos conformado el grupo para poder avanzar, vamos a tener 25 minutos para el trabajo, no, 30 minutos, porque son 4 preguntas. 30 minutos para el trabajo de grupo, ¿sí? Por favor, les pediría que podamos hacer rápidamente, ustedes, ni bien ingresan al grupo, por favor, denle clic al Jamboard, si pueden de una vez también compartirlo en la pantalla para cuando yo entre poder ayudarlos si hubiera alguna duda, alguna dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, Pamela, 4 grupos, por favor, yo ingreso a los grupos también. Ok. Bien, bienvenidos todos y todas a nuestra sala principal. Vamos a dar inicio a las presentaciones. Le pediríamos entonces a el grupo 1 que pueda compartir los resultados, por favor, del grupo 1. Flor, ¿expones tú? ¿Flor o Blanca? ¿Quién de las dos expone? Hola, ¿me escuchan? Sí, Flor, sí te escuchamos. Disculpe, estaba hablando con el micro apagado. Sí, Blanquita me va a ayudar a presentar las láminas y yo voy a exponer lo que hemos llegado a conclusiones, ¿sí? Ok, Entonces, excelente. en la lámina 1, en la consulta que dice indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación de la GIRSA en su cuenca, el grupo ha convenido en que estamos estableciendo en este caso como importante 2 herramientas y 2 estrategias fundamentales, ¿no? Lo que significa la participación interactiva, en la cual los actores tienen la facultad de participar desde la formulación, la implementación y evaluación. Y para ello se propone como estrategia reuniones en cada subcuenca, en cada parte de la cuenca, ¿no? Puede ser alta, media y baja, a fin de que podamos identificar
la situación real de cada uno de estos espacios que necesitamos trabajar luego en conjunto. Asimismo, también se ha identificado como una herramienta y estrategia el autodesarrollo, en la cual establece que los propios actores son conscientes de la toma de decisiones para que puedan avanzar, ¿no? Y una de las estrategias que se sugiere es que todos los involucrados reconozcan la realidad de su cuenca y de ella se establezca una retroalimentación entre los actores a fin de que pueda haber también un autoconocimiento, ¿no? De todo lo que implica el manejo o la gestión integral de recursos hídricos. La siguiente lámina. Ante la pregunta de identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación de la JIRS en su cuenca, hemos considerado 3 dificultades principales. Una de ellas es la participación de los actores. Si bien es cierto, en el grupo de la JIRS existen pues diferentes participantes, sociedad civil, sociedad públicas, ¿no? Entidades públicas, entidades privadas. Sin embargo, muchos de ellos, bueno, tienen una participación activa y algunos hasta desmotivadas en la gestión. Así también el desinterés de participar, ¿no? Esto es ya que a la convocatoria de participación de los actores claves, muchos no participan, ¿no? No les interesa participar, están desmotivados, digamos. Así también, digamos, promesas incumplidas o metas e indicadores inalcanzables. Muchas veces en el proceso de la planificación de la JIRS se establecen metas, pues que en la medida que se cumple el periodo de poder presentar las metas logradas, muchas veces nos damos con la sorpresa o que no se han podido alcanzar y esto muchas veces desmotiva principalmente a los actores participantes, ¿no? A la siguiente lámina. La siguiente lámina es sobre identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación de la JIRS en su cuenca. Hemos considerado como uno de los logros principales que se puede alcanzar, ¿no? El uso equitativo del recurso hídrico al poder nosotros implementar estas herramientas y estrategias. Así también se logra fortalecer la institucionalidad de los actores, ya que si nosotros establecemos principalmente la estrategia del autodesarrollo, la autorregulación, ¿no? El aprendizaje de cada uno de los actores claves, eso va a ayudar a que podamos pues contar con mayores herramientas, mejores propuestas, establecimientos de metas reales, lo cual va a fortalecer esta institucionalidad de la gestión integral de recursos hídricos. También nos permite, dice, aplicar de manera correcta las políticas públicas de la gestión integral de recursos hídricos, las que son sugeridas y son por mandato nacional establecidas, ¿no? También tener herramientas, ¿no? Para que podamos nosotros aplicarla en la implementación de los planes, de la planificación, mejor dicho, ¿no? De la planificación de la gestión integral de recursos hídricos. Pasa a la siguiente. Identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación de la gestión integral de recursos hídricos en la cuenca. Creemos importante que tenemos que realizar mesas de diálogo, mesas de trabajo, ¿no? En cada una de las cuencas, alta, media y baja, para que podamos establecer una planificación más real de acuerdo a la situación en la que se encuentran en cada una de estas zonas y que éstas pues puedan identificar también objetivos luego comunes y que todos puedan participar para poder llegar a alcanzar estos objetivos. Y para ello se necesita pues realizar reuniones periódicas y también no solamente para las propuestas, sino también para informar cómo se viene desarrollando, cómo se viene cumpliendo esos objetivos. Asimismo, consideramos importante formar líderes comunitarios, ¿no? E intercambiar entre líderes comunitarios o entre los niveles de la cuenca alta, media y baja,
las experiencias y buenas prácticas que se han tenido en la gestión integrada de recursos hídricos. Así también implementar estrategias que permitan el diálogo entre actores. Esto nos va a permitir inclusive a poder fortalecer aún más este trabajo de intercambio de experiencias, ¿no? Y creemos que el diálogo y la concertación entre los actores claves de la gestión integrada de recursos hídricos nos va a llevar a que podamos desarrollar con mejores resultados y tener los objetivos deseados. Eso es todo lo que vamos a presentar, profesora. Gracias, Flor. Gracias por los resultados del grupo 1. Vamos entonces al grupo 2, por favor. ¿Alguien del grupo 2 que nos puede compartir los resultados del grupo 2, por favor? A ver. ¿Alguien del grupo 2, por favor, que podría compartir los resultados? Estuve entretenida con los grupos de ustedes y no anoté el nombre de... acá los tengo. A ver, Carlos. Carlos, ¿quién va a exponer? ¿Carlos? Justo, Carlos está. Carlos, Evelyn, Johnny o Walter. A ver, María del Carmen, yo expongo. Excelente, Johnny. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes con todos. Después de la participación de todos los presentes, hemos llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? Con respecto a las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación en la gestión integrada de recursos hídricos de la cuenca Chancay-Huaral, en este caso, podemos ver que una herramienta muy importante es la Ley de Recursos Hídricos, su reglamento, ¿no? Ahí se indican quiénes son los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Huaral. Ahí también están los roles de cada integrante, ¿no? Y su manera de elección. También podemos ver que otra herramienta muy importante para la promoción de la participación en la YIR es la conformación de los grupos temáticos dentro del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca, ¿no? Tenemos varios grupos temáticos, ¿no? Como el de uso productivo, gobernanza, eventos extremos, agua y saneamiento, ¿no? En esos grupos temáticos tenemos la participación de profesionales de los diferentes actores en la cuenca Chancay-Huaral. Dentro de las estrategias también que se utilizan para poder promover esta participación está la organización de actividades o intervenciones en fechas claves, ¿no? Que motivan la participación de los actores de la cuenca, como por ejemplo la Semana del Agua, el Día Mundial del Ambiente, que es pasado mañana, ¿no? El Día Mundial de los Humedales. Justo hoy día hemos participado con la Junta de Usuarios, la Autoridad Nacional del Agua, gobiernos locales, inclusive la sociedad civil. Hemos estado en el humedal Santa Rosa para ver este tema del área de conservación ambiental de ese humedal. También otra estrategia es la realización de monitoreos participativos de calidad de agua, tanto superficiales, subterráneos como marino-costeros, ¿no? Aquí participan todos los actores, es libre la participación y la difusión de los resultados es de manera pública, ¿no? Para que haya la total transparencia en ello. La siguiente, Carlos, por favor. En lo que se refiere a las dificultades en la aplicación de esas herramientas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? De esas herramientas y estrategias. Podemos mencionar, por ejemplo, la primera, en lo que es la falta de representatividad de algunos integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca, ¿no? Podemos mencionar, pues, que algunos representantes que van no representan a toda la totalidad del tipo de uso o de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alcaldes,
En este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca está como representante el alcalde distrital de Aucayama, pero después ellos no se reúnen para consensuar todos los acuerdos que hay en el Consejo, para ver la problemática que existe en la cuenca, ¿no? Ahí vamos a dar alguna alternativa para tratar de solucionar este tema. También podemos ver que hay falta de voluntad política para apoyar algunas iniciativas y acuerdos de los grupos de trabajo, ¿no? Porque estos grupos técnicos o temáticos están conformados por profesionales de las instituciones, pero cuando llevamos algunas propuestas del Consejo de Cuencas, muchas veces tiene que pasar por un consejo y hay esos acuerdos, monitoreos de calidad de agua. La invitación es para todos, pero siempre participamos 3 o 4 instituciones máximo, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Una mayor participación de actores. Lo otro es falta de recursos para desarrollar actividades que generen mayor impacto, ¿no? Quisiéramos que las actividades que se realizan para generar la participación en la YIR involucren a más personas, pero ello significa también un desembolso de recursos, ¿no? La siguiente, Carlos, por favor. En lo que respecta a los logros en la aplicación de estas herramientas y estrategias de participación para la YIR en la cuenca Chancay-Huaral, podemos ver pues que en el tema de la normativa para la elección de los miembros del Consejo de Cuenca se ha incluido al usuario poblacional, ¿no? Es para nosotros el usuario más importante que hay, pero no se incluía el usuario poblacional anteriormente, ¿no? Ya eso ha cambiado y eso para nosotros es un logro. También un logro es la oportunidad de realizar un monitoreo participativo y generar mayor confianza en los resultados, como ya indiqué anteriormente. Las actividades de incidencia. Y por último, también hay un logro que es el desarrollo de esas campañas de impacto y movilización social, como la Semana del Agua, ¿no? O hay otra campaña que hacemos todos los años que se denomina Los Canales de Riego no son un basurero, ¿no? Sabemos pues que los desafíos son grandes, se pone en agenda la problemática en torno al agua, pero de todas maneras tenemos que tener mayor participación de la población, ¿no? ¿Sigue, Carlos? Bueno, por último, aquí vienen nuestras propuestas para poder mejorar la participación en la YIR de la cuenca. En el caso de los integrantes del Consejo de Cuencas, nosotros proponemos que debería cambiarse la normativa y que el representante de los gobiernos locales debe ser, en el caso de la cuenca Chancay-Huaral, el alcalde provincial, ¿no? Tenemos la suerte de que en esta cuenca Chancay-Huaral hay un solo alcalde provincial, hay una sola provincia, así que para nosotros el alcalde provincial debería ser el representante de los gobiernos locales ante el Consejo de Cuencas, porque él tiene la capacidad de poder convocar a todos los alcaldes, poder reunirse con ellos, ¿no? En cambio, si elegimos un alcalde distrital, es difícil que se consiga eso, ¿no? Y en el caso de otras cuencas que hay 2 o 3 provincias, ahí sí tendría que hacerse una elección entre los alcaldes provinciales, ¿no? Otra propuesta es la identificación de problemáticas que directamente están vinculadas a los actores para que se involucren y se interesen en su solución, ¿no? Otra propuesta que tenemos para mejorar la participación en la YIR, en la cuenca Chancay-Huaral, es la motivación a los actores para desarrollar campañas e intervenciones de impacto y que se logren de la disposición de mayores recursos económicos, ¿no? Para estas actividades. Por último, tenemos que incidir ante los actores para su mayor
factores, ¿no? Hablando de calidad de agua, para reducir las afectaciones a las fuentes de agua, de la gestión y la toma de decisiones de los actores que tengan competencia en ello, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentarles. Gracias. Muchísimas gracias, Johnny, por compartir los resultados del grupo 2. Vamos entonces al grupo 3, por favor. David, si podrías compartir los resultados del grupo 3. Ok, tomemos en cuenta el tiempo, nos quedan solo 8 minutos, ¿de acuerdo? Y nos falta todavía un grupo, además de algunas indicaciones finales. David, entonces, por favor. Ya, David va a proyectar. Ah, ya, Voy a- Pantaleón. sí, Excelente. Muchas gracias, Pantaleón. bien, bueno. Entonces, la primera pregunta es indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación de la GIR en la cuenca. Como primer punto consideramos son las sesiones de los consejos reguladores hídricos, permite la participación de los consejeros, quienes son representantes, ¿no?, de los actores de la cuenca. Otra estrategia que consideramos que son los diferentes grupos de trabajo que permiten el análisis de diferentes actividades que se desarrollan, ¿no?, en función a un interés común, ¿no? Por ejemplo, los grupos de planes de aprovechamiento y política, temas de gobernanza, conservación de recursos hídricos, cultivo del agua, y todos los grupos especializados con que cuenta el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Otro tema importante es la comunicación con los diferentes actores de la cuenca y compartir información actualizada de la cuenca, ¿no? Debemos tener información actualizada que permita una adecuada toma de decisiones. La siguiente. Con la siguiente pregunta, identificar las principales dificultades en la aplicación de herramientas y estrategias de participación para la GIR en la cuenca. Consideramos una falta de participación efectiva de los actores, ¿no? Creo que hemos identificado que no hay una comunicación efectiva entre los consejeros y sus representantes, entre los actores. Otro punto importante es la falta de asumir los compromisos por parte de los actores, ¿cierto? Que algunos actores no estarían cumpliendo adecuadamente su rol en el proceso de la GIR. Otro punto es falta de compartir información y compromisos asumidos en los grupos de trabajo, ¿no?, en las sesiones del Consejo de Recursos Hídricos. Y otro punto que consideramos importante es que tenemos una falta de presupuesto económico que permite la participación de los actores y la difusión también de los acuerdos, ¿no? Deberíamos tener una mayor difusión en los resultados, en los acuerdos que viene tomando el Consejo de Recursos Hídricos. La siguiente. Nos dicen identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de la participación. En la GIR, en este caso en Chancay-Huaral, contamos con un Consejo de Recursos Hídricos debidamente reconocido e implementado, que permite justamente la participación de los actores, ¿no? Una participación colegiada, ordenada. Consideramos también la conformación de los grupos de trabajo que permiten la participación efectiva de los actores para atender o tratar los intereses comunes en la cuenca, ¿no? Y otro punto importante es que los actores de la cuenca deben asumir los roles que les corresponde a cada uno de ellos. Nos dicen identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la GIR en la cuenca. Consideramos que se debe contar con información actualizada para la toma de decisiones apropiada, ¿no? Tenemos que tener muy buena información. Deberíamos fortalecer la comunicación entre los consejeros y los actores de la cuenca. Y un punto importante que hemos estado hablando es que los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos deben asignar presupuesto para generar información, desarrollar mayores actividades de comunicación y difusión entre los actores de la cuenca. Es lo que hemos podido trabajar en el grupo. No sé si alguien del grupo quiere complementar algo. Gracias. Ok, gracias, Pantaleón. Vamos entonces al grupo 4. Norma, Julio. Julio, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 4. Sí, si Norma me ayuda.
Norma, si por favor pudieras compartir tu pantalla. Muchas gracias, Norma. Listo, Julio. La página 1. Ya sobre indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación en la GIR en su cuenca. Tenemos como herramientas la cultura del agua, ¿no? Para el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores. Tenemos también estrategias, la participación interactiva, ¿no? La participación interactiva en los diferentes equipos técnicos, ¿no? La participación por consulta, en la cual si se presentan algún determinado problema, se acude a diferentes equipos técnicos para dar alternativas de solución. Otra página. La próxima. Identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación en AGIR en su cuenca. Tenemos sobre la cultura del agua. La información no llega a todos los actores debido a que la emisora por la cual se transmiten los conocimientos no puede ser al alcance de toda la cuenca, el espacio radial de la hora del agua. Sobre la participación interactiva, la convocatoria a los actores puede no llegar a tiempo, lo cual implica que no todos los participantes del grupo temático participen. Ahí se ve una falta de compromiso de los actores. La participación por consulta es a veces excesivamente burocrática, ¿no? Identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la AGIR en su cuenca con la cultura del agua, un mayor conocimiento y sensibilización de la importancia de la gobernanza del agua, ¿no? Sobre la participación interactiva, lograr consensos, ¿no? En una mejor toma de decisiones. Por la participación por consulta, buscar mejores alternativas de solución para un determinado problema. Identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la GIR en la cuenca. Tenemos una cultura de agua. Difundir cuáles son los beneficios de conocer estas pequeñas capacitaciones que se dan en el programa La Hora del Agua, como son medios de difusión de mayor alcance. En la participación interactiva, cada uno de los actores debe de involucrarse más en el grupo temático, en que tener conocimiento de la importancia que tiene este grupo para el desarrollo de la cuenca, articular los acuerdos y el seguimiento. Se cortó. ¿No, María? No logro escuchar. Ay, estaba hablando con el micro apagado. Norma, por favor, si pudieras ir a la hojita del Jamboard, que le falta terminar de explicar. Ok, gracias, Norma. Y a veces para la participación por consulta hay que buscar mejores alternativas para esta estrategia que no sea tan burocrática, puesto si esto continúa así, algunos actores pueden desmotivarse. Y eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos los grupos por compartir la información, este análisis preliminar, ¿no es cierto?, reflexión preliminar que podemos hacer sobre las distintas herramientas, estrategias que ustedes identifican y que se llevan a cabo en la cuenca Chancay-Huaral. Uno de los aspectos que ustedes llaman la atención, un poco a la luz de los resultados del grupo, pero recuerdo que también lo ha mencionado, tiene que ver con digamos, ¿cómo decirlo? Creo que está relacionado un poco a lo que comentaba el grupo 1, ¿no? Ha habido un proceso en el que inicialmente había un interés de una mayor cantidad de actores en relación a,
digamos, impulsar este Consejo de Recursos Hídricos y a participar de este proceso. Mencionaba el grupo 1 que probablemente producto de haberse trazado metas que no podían ser alcanzadas, digamos, de manera, por decirlo así, en un corto o mediano plazo, que de cierto modo facilite ese involucramiento, ¿no es cierto?, compromiso por parte de los actores, en tanto se ve que desde el Consejo de Recursos Hídricos es importante ir consiguiendo algunos resultados. Lo que ha ido generando en los participantes es más bien una desmotivación, y eso ha ido un poco en contra de este proceso participativo que se requiere, digamos, ir consolidando en la cuenca Chancay-Guaral. Creo que ahí, producto de lo que ustedes también manifiestan, uno de los recursos importantes que identifican son los grupos de trabajo, ¿no? Estos grupos de trabajo que implican la participación de profesionales, de equipos técnicos, pero que podrían involucrar la participación de nuevos actores, un poco refrescar este proceso participativo para, digamos, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, hacer como una suerte de relanzamiento de la participación para la gestión del recurso hídrico como parte del Consejo de Recursos Hídricos. Yo diría que sí es importante que se pueda identificar de pronto alguna situación particular que haya en la cuenca que podría motivar, ¿no es cierto?, este interés, despertar un nuevo interés en torno a la importancia del Consejo de Recursos Hídricos como actor, digamos, formalmente reconocido, para lograr hacer algunas acciones de incidencia que estén dentro del alcance del Consejo de Recursos Hídricos. Yo sí creo que ahí tendrían que mirar con claridad cuál es el tema que podría aglutinar y, digamos, recuperar ese compromiso de participación de los diferentes actores, pero que implique una posibilidad de alcanzar resultados en el corto plazo y que sean además resultados alcanzables, y que de esa manera se logre por decirlo de algún modo, se logre como recuperar este involucramiento de los diferentes actores que, producto del proceso, y probablemente ahí habría que examinar un poco más cuáles han sido estos otros factores que podrían haber influido, de modo tal que la estrategia de participación que se desarrolle entonces pueda tener un impacto importante, positivo, para lograr una mayor dinamización de la participación en el Consejo de Recursos Hídricos y de los actores en su conjunto, ¿no? Creería que ahí es importante trabajar en esos elementos. Ustedes han puesto en consideración ya algunas estrategias de trabajo, como son las mesas de diálogo, el poder trabajar en los diferentes ámbitos de la cuenca, en la parte media, baja, en la parte alta de la cuenca. Eso podría, como decíamos, ayudar a ir recuperando nuevamente esta participación, el considerar este trabajo con líderes comunitarios, como mencionaban, promover más espacios de diálogos, compartir estos logros que se va consiguiendo desde el propio Consejo de Recursos Hídricos, difundirlos, que la gente lo conozca, que despierte eso un poco más el interés para poder involucrarse en el proceso. Se plantea también un cambio en torno a la normativa, que es un cambio que en realidad se puede proponer quizás con sustento, básicamente para que, no digamos que podría generarse un resultado en el corto plazo en relación al cambio en esa propuesta, porque implica cambios en la normativa, pero sí que pueda ir dando luces un poco a la Autoridad Nacional del Agua sobre qué mejoras se tendrían que ir avanzando producto de los aprendizajes que se van recogiendo a partir de las experiencias que se han tenido en el caso de las cuencas del Pacífico. Seguramente hay varios estudios, pero qué mejor que los propios actores de la cuenca Chancay-Guaral puedan recoger esos aprendizajes, compartirlos, y producto de
esa sistematización de experiencias, proponer, ¿no es cierto?, algunas iniciativas de mejora en torno a la normativa que podrían traducirse en algunos cambios que se podrían impulsar desde la Autoridad Nacional del Agua. Bien, vamos entonces rápidamente, por favor, Pamela, si me podrías ayudar con la plataforma. De acuerdo, tenemos entonces un conjunto de lecturas complementarias que los invitamos a todos y todas a revisar para poder recoger elementos complementarios en relación a lo compartido en nuestra sesión. Tenemos también esta sección de queremos saber qué piensas de la sesión 9, donde nuevamente les damos el espacio para que puedan alcanzar sus comentarios, aportes. Les pedimos que puedan completar este ejercicio que corresponde a la participación. Vamos aquí a plantear estrategias que puedan mejorar la participación, por un lado, en el Consejo de Recursos Hídricos como tal, como organización, porque en efecto, parte de lo que ustedes han dado cuenta implica que hay que mejorar la participación dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero por otro lado necesitamos mejorar también la participación a lo largo de la cuenca de los diferentes actores en torno a la gestión integral del recurso hídrico. Entonces, desde estos dos niveles, ¿cómo podríamos plantear algunas estrategias que nos ayuden a mejorar la participación en la cuenca Chancay-Guaral? Y finalmente, para ya ingresar a nuestra sesión número 10, les pediríamos, por favor, puedan completar este ejercicio, donde les requerimos que puedan compartirnos algún caso de la cuenca Chancay-Guaral que desde vuestro punto de vista requiera, sea un caso, digamos, significativo para la cuenca, que requiera de la generación de consensos y que involucre diferentes actores, ¿sí? Estos casos, la idea es que nos presenten distintas situaciones. En la medida que tenemos varios participantes, podemos recoger distintos insumos. Y la idea es que estos casos vamos a revisarlos y luego de revisarlos vamos a seleccionar algunos de ellos para que se puedan convertir en un recurso para nuestro trabajo de la siguiente sesión, la sesión número 10. Bien, muy buenas tardes entonces con todos y todas. Ha sido un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Esperamos entonces puedan completar estos ejercicios y poder con eso tener los insumos necesarios para nuestra sesión número 10. Muy buenas tardes nuevamente, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde.